Señor les bendiga abundantemente. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. La Iglesia Sublime Gracia. Hemos empezado a considerar algunos aspectos interesantes sobre lo que es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. No todos los aspectos, pero sí algunos de ellos, que nos da manera de índice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Hemos visto que nosotros no debemos dar mal por mal, antes debemos ministrar bien por bien, o más bien debemos ser benignos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 15, mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Hemos hablado ya 2 semanas atrás en torno a lo que es mirad que no demos mal por mal. Bueno, hemos hablado de ello. También hemos hablado de seguir lo bueno, siempre los unos para con los otros. Y la semana pasada hablamos de estar siempre gozosos. Hemos mencionado que existen en la Biblia registradas más de 90 bienaventuranzas, pero la más gloriosa de ellas, o una de las más gloriosas, depende con la perspectiva que se vea, es la del Salmo 32, versos 1 y 2, cuando habla de que somos bienaventurados aquellos a quienes se nos han perdonado nuestras iniquidades y han sido borrados nuestros pecados. Y eso es glorioso, eso es motivo de un gozo permanente. Siguiendo el índice que nos da esta epístola, hoy debemos hablar de orar sin cesar. El verso 17, 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Una expresión de 3 palabras, solo 3 palabras. Y nosotros primero debemos considerar la primera palabra de esta frase es orad. En primer lugar encontramos que la oración en la manera en que está descrita la voz, la manera en que está conjugado el verbo orar es una orden, es una manera imperativa que nos da el apóstol Pablo. Nosotros debemos orar. Debemos, y la palabra debemos involucra obligación. Orar es un mandamiento, orar es una orden, una ordenanza, es una cuestión que no está sujeta a discusión, es una orden, es un mandamiento, es un precepto. En el ejército, yo diría un principio que rige cualquier ejército, las órdenes no se discuten, las órdenes se acatan, las órdenes se ponen en práctica, se llevan a cabo. Eso sucedería, o es un deber ser de todos los ejércitos. En el ejército del Señor, los soldados de Cristo no pueden o no deben discutir las órdenes. Y esta orden es, primero es un mandamiento, pero más adelante les voy a mostrar cómo este mandamiento se constituye en un privilegio, un gran privilegio para nosotros. ¿Qué es orar? Bueno, primeramente está como un mandamiento que debemos orar, pero ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Bueno, la oración en el texto original griego, la palabra oración significa plegaria. Plegaria también significa adoración o adorar, la acción de adorar. Oración prosexos en griego,
significa hacer votos, rogar, pedir, desear. La oración, pues, es en griego una plegaria, una forma de adorar, hacer votos, rogar, pedir, desear, orar. En la voz latina, orare, quiere decir la acción de hablar con Dios. De hecho, la palabra oración es la acción de expresarnos a través de la boca. Digo que es la acción de expresarnos a través de la boca porque el ser humano se puede expresar a través de la pintura, a través de la literatura, escribiendo, a través de la danza, a través de la música. Hay muchas maneras en que el hombre se expresa, incluso para quienes no tienen la facultad de hablar, pueden expresarse a través de movimientos de manos y dedos. Orar es la acción y efecto de hablar a través de la boca. Orar es la acción y efecto de hablar, de expresarnos a través de la boca. Y en un sentido más amplio, es un adjetivo. Orar es un adjetivo que manifiesta o produce, se produce o manifiesta a través de la boca o mediante la palabra hablada. Esta palabra oración pertenece a aquello que está relativo a nuestra boca. En medicina, en algunas recetas o algunos medicamentos, se dice vía de administración oral, y eso habla de la boca. Así que la palabra orar, también se puede entender como un fonema, lo que uno habla, el dicho de un sonido que se articula en el uso del aire, diríamos, y las cuerdas vocales. Cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales, se traduce en un lenguaje hablado. También he mencionado orar, oral, lo acabo de mencionar, lo de oral. Oración, en latín oratio onis, oración, para los latinos o la gente que habla latín, diríamos la gente de Roma de hace 2000 años. Hasta donde recuerdo, latín es una letra muerta, lengua muerta. Bueno, oración en latín podría oratio onis, oratio, orationis. Súplica, deprecación. La palabra deprecación es ruego, o también se puede entender como súplica, deprecación, ruego que se hace a Dios. Y también puede ser una actitud de alabanza a Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia, en la Escritura, y consideramos la manera en que diferentes personajes bíblicos definieron la oración, podemos encontrar una riqueza abundante. ¿Qué es la oración? Bueno, si vemos el Salmo 4, verso 1, solo por citar muy pocos textos, hay muchos que hablar, pero Salmo 4, verso 1. Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar.
ten misericordia de mí y oye mi oración. Verso 3. Sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmo 5, versos 1 al 3. Al músico principal sobre Nehilot, perdón. Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Hay más textos y aquí encontramos un conjunto de expresiones que nos permiten entender en primer orden que la oración puede expresar un clamor, un grito, una acción tal vez hasta desesperada, buscando el auxilio de Dios. En el Salmo 3, verso 4, Salmo 3, verso, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Y aquí este Salmo 3 es un salmo muy importante. Es un salmo que compuso el rey David cuando Absalom, su hijo, se rebela contra la autoridad de su padre, y Absalom pretende derrocar el reinado de David, no solo tomar el trono, sino matar a su propio padre. Absalom fue un parricida, por lo menos en la intención. Parricida. El parricida es el que asesina a su padre, a su madre, a ambos, o a sus abuelos, o a alguno de sus abuelos. Ese es el parricida, y Absalom fue un parricida en intención. Él quiso matar a su padre. Y en esa circunstancia tan adversa en la que todo Israel se volcó en favor de Absalom y solamente quedaron unos fieles siguiendo a David, además de sus tropas especiales, sus guardias reales, por así decirlo. Él clama, él está en una situación de angustia, no solo de morir él en sí mismo, sino de que mueran todos sus hijos, que mueran las mujeres que él tiene, las que tiene por esposas y las que tiene de concubinas en aquel tiempo, y que mueran todos los que son fieles a él. No solo es la muerte de él, sino toda la gente que le sigue. Y es una situación de angustia, y él clama, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Así que la oración es un ruego, es un clamor. Podemos ir viendo más textos. Salmo 57, 2. El Salmo 57, 2 es otro salmo muy, muy interesante, porque David está en la cueva de Adulam cuando compone este salmo. Dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Verso 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Miren, cuando todo va bien, no hay clamor. Podemos tener comunión con Dios, orar a Él. Pero cuando vienen situaciones completamente adversas, cuando tienes un hijo, tu esposa, tu esposo, cuando tienes a alguien muy cercano a ti, a quien amas, tu padre, tu madre, y viene una situación de crisis de salud, y hay una expectativa de que puede ser los últimos momentos de vida para ese pariente, bueno, tú no estás con una risa en la boca, sino estás clamando a Dios, estás pidiéndole, Señor, ten misericordia, ten piedad. Es importante entenderlo. Aquí David está escondido en una cueva, la cueva de Adulam, y
está con su ejército y él dice, clamaré al Dios de mi salvación. Dice así, a ver, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Y el Salmo 59, versos 1 y 2, al músico principal, sobre no destruyas. Mictam de David, cuando envió Saúl y guardaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme en salvo de los que contra mí se levantan. Líbrame de los que obran iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, hanse juntado contra mí fuertes, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Ahí hay un clamor intenso de un corazón que está agitado por circunstancias difíciles. Podemos leer el Salmo 22, versos 1 al 5, Salmo 55, versos 1 y 2, estamos aquí muy cerca. Veamos qué dice el Salmo 55, versos 1 y 2. El músico principal en Neginot, masquil de David, la palabra masquil es lamento. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Estáme atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito. Bueno, hay más textos que mencionar, por mencionar otro más, 54.2. Y les dejo de tarea leer el Salmo 22, versos 1 al 5. Salmo 54, al músico principal en Neginot, masquil de David. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, no está David escondido en nuestra tierra. Verso 2. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. En todos estos textos, incluso el Salmo 22, siempre será un clamor. El Salmo 22, Scofield, o el apunte que se atribuye a la Biblia, que lleva el nombre de Scofield, en el Salmo 22 se titula el Salmo 22 como un grito desesperado y un cántico de alabanza. Así lo titulan. Un apóstol tituló este salmo como Cristo, el ejemplo de santa alabanza, entendiendo que este salmo es un salmo que fue declarado con la boca del Señor Jesús desde la cruz. En la cruz hubo 7 mensajes de la cruz, no son 7 palabras, son 7 mensajes desde el púlpito de la cruz. Uno de ellos es ese, es el penúltimo mensaje, cuando dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás lejos de mí, de las palabras de mi clamor? En ti esperaron nuestros padres, esperaron y fueron librados. Confiaron en ti y fueron librados. Esperaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciéndose, comendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que él se complacía. Pero hay un punto donde el Señor dice, pero tú eres santo, tú eres santo. Y antes está diciendo, porque estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor. La oración, definida en todos estos textos bíblicos, primordialmente los salmos, es un clamor. La oración es un clamor, es un ruego, es un grito desesperado, es un grito de auxilio, pidiendo ayuda. Recuerdo el caso de un hermano precioso a quien yo conocí hace ya más de 38 años, poco menos de 38 años. Ese hermano que le gustaba el alpinismo, él en un momento dado perdió el equilibrio y quedó colgado hacia el cráter del Popocatépetl y estuvo colgado así por espacio de 2 horas. Y seguramente él clamaba, no conozco el testimonio completo, pero sí sé que él quedó colgado por espacio de 2 horas, hasta que vinieron los rescatistas y lo pudieron salvar.
Entonces él no volvió a practicar alpinismo por aquella experiencia tan difícil, pero él estaba solamente pendiendo de una cuerda y el abismo, o bueno, el vacío del cráter del volcán Popocatépetl es desesperado. Yo digo, es desesperante, yo creo así, que es una experiencia completamente desesperante. Así que la oración es un clamor, y también la oración es un ruego. Ahí en el Salmo 51, yo les pido que lean todo el Salmo 51, pero quiero leer solamente los primeros versículos del Salmo 51. Salmo 51, el músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Bathsheba, vino a él Natán el profeta. Y entonces dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vean cómo es un ruego. La oración es un clamor, la oración es un ruego. Salmo 55, versos 1 y 2, al músico principal en el Ginot, masquil de David, escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mí, suplica. Estáme atento y respóndeme, clamo en mi oración y levanto el grito, levanto el grito. Es una, la oración es un clamor, pero también es una súplica. Miren, hermanos, no voy a cambiar la forma en que cada uno ora, pero una cosa cierta es, a veces, nosotros nos ponemos delante de Dios ordenándole. Y Señor, acuérdate que te pedí cambiar de carro. Y no olvides las llantas nuevas para el auto que tengo ahorita. Por cierto, Señor, también te requiero que pongas poco más de dinero en la chequera porque voy a hacer un viaje, etcétera. Y empezamos a pedir como ordenándole a Dios, como si Dios fuera nuestro esclavo, como si Dios fuera el genio de la lámpara. Nos hemos olvidado que Él es Dios y nosotros obra de sus manos, que nosotros no estamos para ordenarle al Señor. Cuán importante es rogarle, cuán importante es suplicarle. Es verdad que Él está dispuesto una vez que escucha nuestras oraciones, y sobre todo cuando estas oraciones se hacen en la manera escritural. Él está también para... Perdón, ofrezco disculpas. Él está también dispuesto a contestar nuestras oraciones, pero les suplico a ustedes, les ruego, cuando oren a Dios, pídanle a Dios con ruegos, con súplicas, porque Él no está a nuestra disposición como amos, como si fuéramos los amos nosotros. Él es Dios, Él es el Señor, Él es todopoderoso. Es un ruego. Es importante entonces entender que esto es la oración. Y bueno, he mencionado esto del Salmo 22, la oración de Jonás. Jonás capítulo 2 es un eco profético, porque Jonás es un tipo de Cristo y Jonás prefiguró a Cristo en su experiencia estando en el vientre de la ballena o del gran pez, porque los jugos gástricos de aquel gran pez empezaron a hacer estragos en el cuerpo de Jonás.
desde la perspectiva que yo tengo, Jonás murió literalmente de asfixia. Probablemente Jonás tuvo un margen de 5 a 8 minutos del poco aire fétido que había en el vientre de la ballena, y después de aquel poco oxígeno él muere de asfixia, porque era importante. Él es una figura profética de Cristo en cuanto a muerte, sepultura y resurrección, y Jonás va a clamar. Jonás capítulo 2 verso 3: clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Entonces, la oración de Jonás, que además de ser una palabra profética cumplida en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, la oración de Jonás es un clamor. Clamé, clamor. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos orar. Esto es, hace rato mencioné, está la palabra como un imperativo, orad, como una orden. Pero les dije que es un privilegio. El privilegio consiste, punto número 1, que nuestra oración no es a cualquier tipo de persona o personaje. Nuestra oración es directamente hacia el autor de la vida, hacia el creador de todas las cosas, hacia el todopoderoso, hacia el que todo lo sabe, hacia el que está presente en todo lugar, hacia Dios. Eso es un privilegio. Una cosa es hablar hacia Dios, y cosa diferente es que Dios escuche lo que hablamos. Hay gente que no conoce a Dios como Dios quiere ser conocido, y hablan de Dios como Diosito. Diosito aquí, Diosito allá. Ese diminutivo no le queda al Altísimo. Nuestro Dios es el Altísimo, el gran gigante, el único. Entonces, hay un privilegio especial. Hablamos con Dios y Él nos oye. Él nos oye. Bien, ya entendemos que es un imperativo, que es una orden. Ya entendemos que orar puede ser un clamor, pero también puede ser un ruego. Y también orar es la acción y efecto de hablar con Dios. Orar es la acción y efecto de hablar con Dios. Lo vimos ya en el Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mi oración, atiende. A ver, aquí está. Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera la meditación mía. La oración también es una forma de acercarle a Dios a través de la meditación. Hablar suavemente. Ana, la madre del profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, nadie la escuchaba excepto Dios. No hay clamor ahí, no hay clamor. Es primer libro de Samuel capítulo 1. Primer libro de Samuel capítulo 1. Verso 12. Fue que como ella, Ana, orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Hablaba en su corazón.
Solamente se movían sus labios, pero no se escuchaba palabra alguna que saliera de su boca. Su voz no se oía. Esa es una forma de orar, una meditación, una forma de hablar con Dios. ¿Cuándo debemos orar? Ese es el punto que nos enseña el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Sin cesar, sin detenernos, debemos orar en todo tiempo. Efesios 6:18. En todo tiempo, y en todo lugar, dice la Escritura. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, orando en todo tiempo. Valga aquí la semilla, ese texto de Efesios 6:18 se refiere al gimnasio en el que los soldados del ejército de Jesucristo se entrenan. Es la oración. La oración es su entrenamiento. Nosotros podemos ver en 1 Timoteo 5:5. 1 Timoteo capítulo 5, verso 5. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones, noche y día. Noche y día, noche y día. Ana, la profetisa que estuvo ante la presentación del Señor Jesús en el templo, Lucas capítulo 2. Ana era una mujer de oración. Gloria al Señor. Y Simeón también. Bueno, hablemos de Ana. Lucas capítulo 2, verso 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad. Y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana servía al Señor con ayunos y oraciones. Verso 25, ahí mismo, Lucas 2, verso 25. He aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Él era un hombre de oración. Por eso el Espíritu Santo era con él, y por eso Dios le hablaba al oído. Tú dices, entonces a mí no me habla así. Dios nos habla a todos, a todos. El problema está, ¿tienes tus oídos dispuestos a escucharle? Hay millones de voces en todo el mundo. Ahora, con la diversificación del Internet, las voces se multiplican por millones. Y puede ser que estemos escuchando otras voces en lugar de escuchar a Dios. Pero Dios te está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos habla a cada uno de manera particular en cuanto a nuestras necesidades y cargas. Así que la oración debe ser en todo tiempo, y también la oración debe ser en todo lugar. Segunda de Timoteo, no, Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8.
Aleluya. Dice ahí, 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Así que el texto de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, verso 17, orar sin cesar, se cumple precisamente orando noche y día, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y muy importante, en todo lugar. Donde quiera que estés, debes orar. Recuerdo un hermano en Cristo, en su caminar en el ministerio del Señor, llegó a una entidad federativa donde se estableció, y entonces él obtuvo una casa. No conozco las condiciones en que obtuvo la casa, obviamente fue conforme al propósito de Dios, porque había un grupo de viviendas en una gran comunidad a la cual acudió el gobernador, y sorprendentemente este gobernador llegó a la casa de este varón de Dios, que es un ministro de Dios, llegó a la casa para inaugurar la entrega de las viviendas, y lo que hizo este varón fue abrir la Biblia y leer, y después de leer, orar. No importaba que estuviera el gobernador, al contrario, el gobernador debía escuchar el testimonio del Evangelio. En todo tiempo, en todo lugar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. No habla de que te laves las manos con jabón, no. Que tu corazón no tenga ira, que tu corazón no tenga contienda. Eso habla de manos limpias, sin ira ni contienda. Empezamos a ver entonces que el orar sin cesar tiene una connotación mucho más amplia que 3 palabras. Tiene la connotación de definir qué es la oración, cómo entender la oración, y hemos visto solamente algunos detalles, así como pinceladas de color dorado. Para entender la oración, hablar de la oración es hablar de mucho más de lo que hemos mencionado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6 encontramos la oración modelo llamada el Padre Nuestro. Alguien tituló esta oración como el Padre Nuestro. Y ahí en Mateo capítulo 6, en los versos 9 al 13, ahí están por lo menos 7 diferentes principios que rigen una oración modelo delante de Dios. Y los primeros principios son dirigiéndonos a Dios como nuestro Padre y nosotros como súbditos de Él. Pero las peticiones de nuestro corazón están en medio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, se haga hecha tu voluntad, así como en el cielo sobre la tierra. Así como en el cielo también en la tierra. Y hasta ahí no hay una petición específica, con excepción de que está la oración está diciendo, venga a nosotros tu reino, tu reino. Fuera de ello no hay una petición específica a necesidades prácticas de quien está orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y enseguida, después de todo esto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos el pan nuestro, ahí empiezan las peticiones. Pero ya para rematar en la oración modelo del Padre Nuestro, ya entonces va a hablar otra vez de
perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Como pueden ver, al inicio y al final solamente se trata de exaltar a Dios, o se trata de que el reino de Dios sea establecido. Y solo la parte intermedia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero nosotros hemos cambiado los modelos, hemos roto los planos y hemos hecho cambios y digamos, oh Señor Jesús, tú sabes que necesito esto, tú sabes que necesito lo otro, tú sabes que necesito aquello. ¿Y dónde está la exaltación? No hemos exaltado a Dios. Bueno, en la manera que lo acabo de hacer, no hay una forma de exaltar a Dios, solamente está pidiendo. Hermanos, es importante que la oración sea parte de nuestra conducta cotidiana, pero siguiendo el modelo que nos da el Señor Jesús en la oración del Padre nuestro. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos todo esto. ¿Por quién debemos orar? Vamos a 1 Timoteo nuevamente, capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Por quién debemos orar? Primera Timoteo 2, versos 1 al 3. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en todas piedades y honestidad. Dice más, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable, que oremos por todos los hombres. Cuando Jacob profetiza sobre su hijo Isaacar, y a mí años atrás yo tenía como prejuicio el valor del burro. Bueno, he escuchado gente que habla muy bien acerca del burro, y yo no voy a hablar ahorita del burro, pero sí de la oración profética de Jacob sobre su hijo Isaacar. Génesis 49, verso 14. Isaacar, asno huesudo, echado entre 2 tercios, vio que el descanso era bueno y que la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Nada más en 2 versículos se resume toda la bendición de Jacob sobre su hijo Isaacar. Y una de las cosas que acontecen ahí en esta oración, número 1, Isaacar es exhibido como si fuera un asno huesudo, un asno que se ha malpasado o que lo han hecho malpasar su vida, pero que lleva 2 tercios, 2 cargas, para que su vida esté equilibrada, lleva 2 cargas, y él tiene que llevar las cargas de los fieles y de los infieles. Es así como debe ser nuestra vida. En la oración debemos orar por los fieles y por los infieles, por los que nos bendicen y por los que no nos bendicen, por los que nos hacen daño, sí, debemos orar por ellos, para que nuestra vida sea una vida de equilibrio espiritual. Es un beneficio orar por estos 2 grupos de gentes, porque nos da una vida de equilibrio, pero más allá de darnos una vida de equilibrio, también dice Isaacar, no huesudo, echado entre 2 tercios, ahí están las 2 cargas, vio que el descanso era bueno. Cuando oramos, llevando las cargas de los buenos y los malos, los fieles y los infieles, los píos y los impíos, cuando oramos de esa manera, nosotros tenemos, además de vida en equilibrio, vida de reposo. Podemos experimentar el reposo espiritual, el reposo de fe. Y dice, el descanso era bueno y la tierra era deleitosa.
Nosotros vamos a heredar la tierra, vamos a heredar las promesas que Dios nos ha dado si llevamos la carga de la oración. Fíjense los beneficios de Isaacar. Número 1, equilibrio. Número 2, reposo. Número 3, herencia. A causa de la oración. Estamos hablando de la perfecta voluntad de Dios. Orad sin cesar. Orar en todo tiempo, orar en todo lugar, orar por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que no están en eminencia. Esto nos lleva a tener una reflexión. ¿Cuántos beneficios nos da la oración? Nos da varios beneficios y estos beneficios son bendiciones. Y mencioné hace rato hablar con Dios. Imagínense. Con trabajos, si voy al ayuntamiento, con trabajos tal vez me atienda la secretaria del secretario, del amigo, del regidor, no hablo del presidente municipal, con trabajos. Si quisiera tener una audiencia con la presidente de la República, no creo tener éxito, pero hay alguien más arriba y se llama Elohim, Adonai, El Shaddai, el Elión, el Olam. Es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios siempre eterno, el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está presente en todo lugar, el Dios todopoderoso, el alto, el altísimo. Y a Él puedo hablar con Él y Él me escucha. Y puedo entrar a cualquier hora a su presencia y Él me atiende. No hay un empleado de seguridad que diga, usted no tiene cita, no puede entrar. No. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor a través del profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Todos los días. En todo tiempo y en todo lugar podemos hablar con Dios. En eso consiste la oración. Y cuán importante, es un privilegio gloriosísimo. Si yo quisiera hablar con Donald Trump, lo primero que voy a recibir son golpes de guardaespaldas que están custodiándolo. Con Dios es diferente. Con Dios yo puedo entrar, decirle, Señor, así está mi vida y vengo ante ti. Señor va a decir, ven hijo, ven, me va a abrazar, me va a acercar a su pecho, me va a decir, yo te amo, hijo. Lo va a decir a ti, claro, a todos los que creemos en Él. Cuando nos acercamos a Él y decimos, Padre, Padre mío, Dios mío, aquí estoy para clamar tu nombre. Nosotros debemos orar para santificar lo que Dios nos ha dado. 1 Timoteo 4, del 3 al 8, del 3 al 5, perdón. 1 Timoteo 4. Aquí estamos. Capítulo 4, versos 3 al 5. Dice que vendrán tiempos en que habrá personas que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con acciones de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose obviamente con acción de gracias. Así que nosotros tenemos la oportunidad de bendecir los alimentos por la palabra de oración a través de Dios, hablar con Dios. Debemos orar por la salvación de la gente y debemos considerar las diferentes maneras de orar. Incluso si estás enfermo,
El rey Ezequías estaba enfermo y el profeta Isaías le fue a anunciar que moriría. Le dijo, arregla todo porque vas a morir. Ezequías se volteó, estando en su lecho, se volteó y clamó a Dios. Y Dios le dio 15 años más de vida. Yo lo único que deseo es que si Dios me avisa el día que me debo ir con Él, mi corazón esté como el de Moisés. Dios le dijo a Moisés, vas a ser reunido con tus pueblos. La expresión, vas a morir. Y Moisés, yo creo que se regocijó en su corazón y dijo, bueno, he disfrutado ya de la gloria de Dios varias veces, he visto la gloria de Dios, pero ahora voy a estar permanentemente en su presencia. Qué glorioso, qué glorioso. Seguro que así pensó Moisés. Y yo deseo que el día que, si a Dios le place, pues no sé, yo no estoy diciendo que me lo vaya a decir, pero si a Dios le place decirle, en tal fecha te vas, yo deseo que mi corazón esté dispuesto. También deseo que el Señor me permita tener días de calidad de vida para cumplir su perfecta voluntad. No deseo morir sin antes cumplir lo que Dios tiene para mí encomendado. Así que orar es clamar y esperar respuesta de Dios. Orar es la oportunidad de hablar con Dios y orar, mucho ojo con esto, orar es la oportunidad de conocer un poco más a Dios. Jeremías 42:20, orar es la oportunidad de conocer, de hablar con Dios y de conocer un poco más a Dios. Jeremías 42:20, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Porque vosotros me enviasteis a Jehová, está hablando Jeremías al pueblo que quedó, el remanente que quedó después de la invasión de Babilonia. Porque vosotros me enviasteis ante Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros ante Jehová nuestro Dios. Y conforme a todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, haznoslo saber y lo pondremos por obra. La oración te permite conocer un poco más a Dios. La oración es parte de esa experiencia de la vida eterna, conocer a Dios. Y la oración en lenguas desconocidas, es la oración en el Espíritu, orando en el Espíritu. Es lo que dice Efesios 6:19, orando en todo tiempo con toda predicación y súplica en el Espíritu. Es orar en lenguas. Sé que hay algunos hermanos que tienen el prejuicio de las lenguas, pero está en la Escritura. Bórrenle a la Escritura, impriman todos los ejemplares de la Biblia y saquen del mercado y saquen de los hogares todos los ejemplares de la Biblia que hablan de las lenguas. Hagan una reimpresión donde borren el término, todos los textos que hablan de hablar en lenguas, para ver si de alguna manera nos convencen. No me van a convencer a mí porque ya lo tengo en mi corazón. No se resistan a lo que la palabra dice, amados hermanos. 1 Corintios 14:14 dice que cuando hablamos en lenguas, estamos orando en el Espíritu. Y nosotros debemos orar por aquellos que nos desean el mal. Salmo 109, verso 4.
a Salmo 109. Estamos llegando. Verso 4. Dice ahí: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Yo oraba. Señor, esa es una palabra profética hablada por el Señor Jesucristo. El Señor oraba y nosotros debemos orar por los adversarios. No debemos buscar adversarios. Ellos se levantan solos. Ellos propiamente ven que te está llevando el Señor por buen camino y te quieren hacer daño. La Escritura dice: bendecid, no maldigáis. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amados hermanos, la oración es importante y la oración está dentro de la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Así que llevamos ya 4 puntos avanzados. Vamos a repasar nada más en los enunciados. En 1 Tesalonicenses 5 dice, primer punto, ¿qué es la voluntad de Dios? Punto número 1, mirad que ninguno dé a otro mal por mal. No debemos dar mal por mal. Hice un balance entre lo que me hicieron algunos y lo que yo hice a otros. Hice algo debiendo. Yo he hecho más mal a la gente que el mal que otras gentes me hicieron a mí. Eso me avergüenza. Eso me avergüenza sobremanera. Veo la gracia de Dios para perdonarme, limpiarme de mis pecados. Es así como se ve la gracia cuando consideras tus faltas, tus pecados delante del Señor. Dice, mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Es voluntad de Dios no dar mal por mal. Dice, antes seguid lo bueno siempre, los unos para con los otros y para con todos. Seguir lo bueno. Segundo punto de la voluntad de Dios: estad siempre gozosos, bienaventurados, gozosos, alegres, orad sin cesar. Llevamos 4, nos faltan todavía otros más, pero esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tal vez los siguientes puntos los veamos de una manera más rápida, pero veamos entonces, entendamos entonces que la perfecta voluntad de Dios es no devolver mal por mal, sino seguir lo bueno los unos con los otros, estar siempre gozosos, orar sin cesar. El siguiente es dar gracias en todo. Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Voy a parar ahí. Ofrezco disculpas si mostré algunos bostezos y un poco de fatiga. Ofrezco disculpas, pero espero estar más fresco la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.